todos en movimiento, y todos en movimiento. Y todos en movimiento. Y todos en movimiento. Y todos en movimiento. Combatiente a veces contraataca, él siempre a vueltas con la misma batalla. Que si derechos, que si la paga. ¿Tenéis noticias de ellos? Desde la última que se hizo, el sábado anterior, no hubo ningún contacto con el comité de empresa y bueno, significa claramente que no tienen ninguna voluntad de negociar, están queriendo imponer un nuevo criterio de negociación colectiva. Esta empresa lleva 22 años instalada en esta comarca sin ningún conflicto colectivo, por lo tanto quien está poniendo en brete es la dirección de la empresa. Esta plantilla es una plantilla que está pues muy significada con el proyecto. Siempre respondimos ante todas las situaciones que hubo penosas en la empresa y muy comprometidos también con sacar un producto hacia adelante, pero nuestra dirección no tiene ninguna visión de futuro y nos está llevando a una debacle cuando hay trabajo en la empresa. No hay ningún motivo por el cual el reducirnos un salario. Nosotros ahora mismo estamos pidiendo un IPC más un punto y creemos que es algo muy razonable cuando ellos están subiendo el 3,5%. Pues entendemos que es una petición más que suficiente, muy razonable y por lo tanto no entendemos la posición de la empresa, el evitar, el no querer reunirse con el comité, por lo menos para hablar. Por eso nos queda otra que seguir manteniendo las jornadas de huelga. Me imagino que la próxima semana a lo mejor es la más dura, ¿no? Porque tenéis 6 días de huelga. Tenemos 6 días de huelga y esperamos que la empresa se llegue a hablar con nosotros y a dialogar, que es lo que estamos pidiendo esta plantilla. Voy a deciros e insistir en que somos una plantilla comprometida con el proyecto, que siempre respondimos de muy buena fe a todo lo que se nos indicó, que actualmente estamos cediendo parte de nuestras vacaciones para hacer un pedido extraordinario que nos hicieron. Todos los trabajadores accedimos a ceder gran parte de nuestras vacaciones y sin embargo la dirección de la empresa se encuentra ahora mismo de vacaciones. Es algo inusual, Por eso ponemos el cartel de Se Busca, porque entendemos que no es lógico que ante una situación que ahora mismo nos encontramos de carga de trabajo importante, que la plantilla cede su parte de vacaciones, la dirección no se encuentre en la empresa y con el 100% de plantilla en paro, como aquí lo demuestran las imágenes y aquí estamos todos, sin ningún incidente, cívicamente, solamente pidiendo un salario digno y un convenio digno, es lo que estamos pidiendo. ¿Cuántos trabajadores en esta planta? En esta planta somos 302 trabajadores. Lo del incremento salarial que se está pidiendo y es del IPC más un punto. La empresa ha subido 3,5%. Sí. Es una empresa fuera de convenio. Y nosotros estamos pidiendo IPC previsto más un punto. Lo que pasa que toda la masa salarial con categorías, etcétera, puede significar un 2,4 más o menos de subida salarial. Todo lo que va acompañado, niveles, categorías, una cosa es etcétera. el incremento de costes sobre la masa salarial, el incremento de costes salariales, y otra cosa es lo que nosotros estamos pidiendo con respecto al IPC. O sea, el 3,4 puede ser lo que puede suponer sobre el incremento de costes sobre toda la masa salarial. Muy bien. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos suban el salario un 3,5%. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestro salario suba el IPC más un punto. En estos momentos es lo que estamos pidiendo. Y a su vez estamos diciendo que el personal de fuera de convenio, desde principios de año, se subió de media un 3,5% su salario. En algunos casos incluso más de ese porcentaje. En algunos casos más de ese porcentaje. Ese es el tema. Y después otra cosa que hay que significar es el hecho de que la
dirección de la empresa, llegas sin hacer acto de presencia en ninguno de los paros convocados. En esta comarca hay montones de empresas con muchas dificultades, no hay el caso de esta empresa. Tanto no hay un problema de carga de trabajo, ni de competitividad, ni nada de eso, sino que creemos que es un problema de que están aprovechando la coyuntura mismo social que hay actualmente y quieren aplicar la reforma laboral aquí en esta empresa, como todos los demás, ¿no? Independientemente que tengan beneficios o pérdidas. Y es una estrategia por su parte. Nosotros lo que estamos pidiendo, por eso decimos que hay algo significante, IPC más un punto, y no, en definitiva, y no perder el poder adquisitivo. Nada Mantenerlo más, como el porque IPC. es más, lo lógico es que al menos pidiéramos el 3,5, que es lo que ellos se suben en el salario. Ya para no entrar en debates, digo, oye, por lo menos vamos a pedir algo razonable para que no digan que nos subimos al carro. Bueno, el IPC más un punto, ni aún así, porque su objetivo es vincular salarios a sistemas variables, ¿verdad? No al IPC como antiguamente, sino a beneficios, a ventas, a variables. Quieren cambiar el modelo de negociación colectiva. Ellos sí que os hicieron una oferta de 1,13, pero siempre En variables. En variables, eso es. No era- Ellos vinculan en el salario a los beneficios de la empresa y a las ventas de la empresa, que son temas que nosotros no podemos fiscalizar. Ni siquiera la oferta esa que hicieron era del 1,13. El 1,13 era el 1,13 sobre la masa salarial. Lo que ellos estaban ofreciendo era el 0,5% de subida de forma general para todos los trabajadores y eliminando las cláusulas de revisiones que hacen referencia al IPC en el convenio colectivo. O sea, ellos en el fondo lo que estaban planteando era una rebaja de salarios. Era una rebaja de Eso salarios. tenemos actualmente en el salario. Bueno, Lo tenemos documentalmente para poder convenios, demostrarlo. eso es, como todos los convenios tenemos conceptos garantizados, una paga de beneficios mínima a final de año. Lo que pretenden ahora ya es reducir eso a la mitad y poner a la otra mitad en función de un variable. Cuando nosotros tenemos ahora un 4% de beneficios auditados respecto a impuestos, a partir de ahí, si no llegamos a esa cantidad, garantizamos un fijo en el convenio. ¿Qué quieren hacer ahora? Reduzco ese fijo a la mitad y la otra mitad lo pongo en variables. Tengo una primera producción vinculada desde hace 12 años, desde el año 2000, firmada, que da unos rendimientos buenos en la empresa, y quiero que a partir de ahora modificarla, poner un mínimo de 60 euros, cuando estamos dando una media de 32.000 pesetas al mes, 220 euros al mes, y pretenden poner un mínimo de 60 euros y lo otro en variables. O sea, en definitiva, pretenden aplicar la reforma laboral de esta empresa, una empresa bollante, que actualmente, y sí nos gustaría que eso quedara claro, es una empresa que no tiene dificultades de carga de trabajo. Ahí tenéis cómo está todo de almacenado. Estamos trabajando, hoy tendríamos que trabajar. Hoy tenemos que estar trabajando, porque tenemos carga de trabajo para trabajar, que no hay el caso usual de tanto. Lo que nos preocupa es que una empresa como esta lleva 303 familias a la quiebra, joder, por una situación, porque nadie está pidiendo nada del otro mundo. Lo que digo es que nos den algo razonable, y que mantenemos Que no hace mucho, como ya sabéis, hubo un ERE y ahora mismo se está contratando gente en la fábrica. hay que Con contratos de trabajo temporal por 3 meses. Estos contratos. Hasta cada debe haber 14, insisto, eso no lo sabemos completamente porque tenemos cortada esta información. No lo sabemos. Que nosotros cuando hablamos del tema de la subida que tuvieron las personas fuera del convenio, no estamos criticando que tengan esa subida. Es una subida justa a nuestro entender, pero nosotros también queremos la nuestra, porque si no, claramente es una discriminación lo que hay dentro de la plantilla. Una parte se sube su salario y a su vez a nosotros nos están pidiendo que nos lo bajemos y nos dicen que no somos competitivos. Es una situación totalmente injusta. Y por otro lado, una irresponsabilidad total por parte de la dirección de la fábrica que no aparece por aquí a nada. ¿Cuánta gente habrá hoy aquí? 150, Ahora mismo hay teniendo en cuenta que hay personal de vacaciones. Hay cerca de 40 compañeros de vacaciones hasta el 29-30 de agosto. O sea, la plantilla de taller estamos aquí todos ahora mismo. Y de plantilla de taller pues somos 240, 246. sí. Y 40 pues están aproximados de vacaciones hasta Algo luego. más. No, Un 30% de la plantilla está de vacaciones. Eso,